Daniel y Joel. Cuentas Daniel. Oseas 4:6, solamente vamos a leer una porción del versículo. Oseas 4:6, solamente vamos a leer hasta donde aparece el punto de este versículo. Si estamos ahí, hermanos. Por favor, los que se puedan poner de pie. Oseas 4:6, esta es la palabra del Señor. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Nuevamente, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por última vez, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Puede sentarse. Uno de los grandes profetas de Israel, el profeta Oseas. Oseas fue contemporáneo del profeta Isaías y del profeta Miqueas también, y su mensaje era dirigido al reino del norte, al reino de Israel. Recordemos que en una ocasión el reino de Israel fue dividido en dos, en Judá y en Israel. Judá quedó al sur, Israel quedó al norte. Cuando murió Salomón, entonces fue cuando el reino se dividió en dos partes. Y el mensaje de Oseas para el reino de Israel era porque se encontraba en un estado de apostasía. Ya vimos que apostasía es ir en contra de los preceptos de Dios. ¿Qué era lo que había hecho el pueblo de Israel? Se habían olvidado de los preceptos de Dios, de la ley dada al pueblo por Moisés. Y tal vez uno se puede preguntar, ¿cómo es que el pueblo escogido de Dios, un pueblo que escogió el Señor, dice, para mostrar las virtudes y misericordias del Creador, llegó a olvidarse de lo que Dios había hecho con la nación de Israel? ¿Cómo fue posible, verdad, si ellos habían hecho un pacto? Más bien Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel. Les dijo, yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Seré vuestro Dios. Es increíble ver cómo es que viendo tantas maravillas y tantos milagros que Dios había hecho, cómo este pueblo se apartó del camino del Señor. ¿Qué pasó con ellos? ¿Fueron influenciados por alguien? ¿Fueron obligados a desobedecer los preceptos del Señor? ¿O fue la intención de su corazón la que los hizo ser desobedientes? La palabra de Dios dice que la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud. ¿O fue la falta del conocimiento del Señor? Como dice Oseas. Como dice Oseas 4:1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel.
porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, pero porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Qué le dio el Señor, hermana Delia? El principio de la salud es el temor a Jehová. Que caminemos con conocimiento, ¿verdad? Sí, amén. Este pueblo en realidad se olvidó del Señor, tomó las cosas de Dios como algo pues sin importancia. Iniciaron su caminata en el desierto glorificando a Dios, teniendo a Dios en primer lugar, pero gradualmente empezaron a bajar en lugar de Dios. Poco a poco empezaron a olvidarse de lo que Dios había hecho con ellos, hasta que llegaron a olvidarse de quién era su Dios y de quién era su Señor. Y esto también sucede actualmente, hermano, con muchas personas, con muchos cristianos. Nuestro orden está alterado, nuestra prioridad es otra. El Señor Jesucristo debe ser nuestra prioridad. Dios ha implementado un orden en nuestra vida, ¿sí? Y debemos de reconocer ese orden, de respetar ese orden, porque ese orden es el que va a regir nuestra vida. Hermanos, tenemos en la Escritura el ejemplo del joven rico, que está en el libro de Mateo 19:26. No vayan ahí, hermanos. Se acerca al joven y le dice: maestro, ¿qué necesito hacer para guardar la vida eterna? Y el Señor le dice: guarda los mandamientos. Y le dice el joven rico, le dice: ¿cuáles? Le dice el Señor: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos mandamientos le dijo el Señor? 6 mandamientos. 6. ¿Y los otros? ¿Por qué no se los dijo? Él dijo: todos estos he guardado desde mi juventud. Todo esto he guardado, todo lo que me estás diciendo lo he guardado. ¿Y los otros 4, por qué no se los digo? ¿Cuáles son los otros 4 que faltaban? Está en Éxodo 20, ¿verdad? Éxodo 20 dice: no tendrás dioses ajenos. El primero. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. El tercero: no tomarás el nombre de Dios en vano. Y el cuarto: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Aquí, hermanos, apreciamos la omnisciencia de Cristo. Cristo todo lo sabe. Esa es la omnisciencia, saber todo, y Cristo todo lo sabe. De la misma forma que supo la vida de la samaritana en el pozo de Jacob. ¿Recuerdan que dijo: tú tienes un marido, pero no es el único, has tenido tantos maridos? ¿Sí? Ahora, Jesús conocía el problema del corazón de este hombre y sabía dónde estaba su falla, ¿sí?
Es por esto que solamente le mencionan los 6 que sabía que él cumplía, pero que le faltaban los otros 4 en los cuales está fallando. Y se lo demuestra y le dice: vende tus posesiones, deshazte de todo lo que tienes y sígueme. ¿Sí? Es el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y le estaba diciendo: tu Dios es el dinero. Su dinero y sus posesiones eran el Dios de ese joven rico. Así que era un idólatra. ¿Sí? La palabra de Dios dice que el amor al dinero es idolatría. Y Jesús le demostró: tu dinero y tus posesiones ocupan el primer lugar en tu vida. Dios estaba en segundo lugar de la vida de este joven rico. Ahora, no precisamente el dinero es el que puede ocupar el primer lugar en nuestra vida, ¿verdad? También lo puede ser un esposo, una esposa, puede ser un novio, puede ser una novia, puede ser un hijo o una hija. ¿Sí? Eso es muy común en las madres, tener a un hijo como un ídolo, y lo quieren y lo cuidan y lo miman. ¿Sí? Y no piden corrección para el hijo delante de Dios. Aunque también un ídolo puede ser nuestro trabajo. ¿Sí? Podemos estar ocupando más tiempo en nuestro trabajo que en interesarse en buscar el conocimiento del Señor. Digo, todo debe tener un balance, ya hemos hablado de eso. El Señor hace promesas a nuestra vida, ¿sí? Y debemos de confiar en esas promesas. Desde el momento en que nosotros ponemos a Dios en segundo lugar de nuestra vida, hay una alteración ya en el orden y se pierde el equilibrio espiritual. ¿Sí? Ese equilibrio espiritual es, quiero ejemplificarlo como cuando vamos en una autopista y vamos corriendo suavemente. Y hay autopistas pues que son muy bonitas para conducir, sobre todo las que son por allá del norte, ¿verdad, hermano Jorge? ¿Sí? Y de repente un bache y ¡pum!, se mueve todo el carro, ¿no? Entonces eso sucede cuando ponemos al Señor en segundo lugar en nuestra vida. Empieza a causarnos problemas, ¿verdad? Como vamos conduciendo y de repente aparece ese hoyo en la carretera y nos va causando problemas, ¿verdad? Y de repente nos encontramos que vamos bajando a Dios, ¿sí? Por decirlo así, nos damos cuenta que los baches van aumentando en el camino, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Llegamos entonces al límite y ponemos al Señor en el último lugar y lo olvidamos completamente, ¿sí? ¿Qué sucede entonces a la persona? Vamos a ver Salmo 73, 27. Salmo 73, 27. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta.
¿Sí? Tenemos una recompensa por apartarnos del Señor. ¿Qué es? ¿Cuál es esa recompensa? Es la destrucción de nuestra vida. Esto fue lo que ocurrió al reino del norte. Al pueblo de Israel se apartó del Señor, dice, y dejó todo conocimiento acerca de su Dios. Este pueblo de Dios había adulterado, la esposa del Señor había adulterado, dice que se había prostituido. Y el profeta, Oseas, los amonesta. Oseas 2:13, vamos a ver. Oseas 2, del 2 al 13. Dice: contended con vuestra madre, contended por ella, no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua y mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas y sus lunas nuevas y sus días de reposo y todas sus festividades, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mi salario son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y las castigaré por los días en que enfrentaban a los Baales, y se adornaban de sus arcillos, de sus joyeles, y se iba en pos de sus amantes. Necesitamos, hermanos, conocer más al Señor para poder mantener la relación que Él quiere que tengamos con Él. ¿Qué es lo que el hombre convertido, el cristiano, necesita para tomar conciencia de lo que es ser un hijo de Dios? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos crecer en el conocimiento de Dios, ser renovados verdaderamente, revestidos del nuevo hombre, dejando morir al viejo. Colosenses 3, 5 y 10. Colosenses 3, 5 y 10. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en
las cuales vosotros también estuvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mientáis los unos a vosotros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual forma a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se deja morir a una persona? Pues no alimentándola, ¿verdad? Esto es con respecto al viejo hombre. ¿Y cómo vamos a hacer vivir al nuevo? Lo necesitamos alimentar, ¿verdad? Pero, ¿con qué lo vamos a alimentar? Con el conocimiento de la palabra del Señor, ¿verdad? En nuestra caminata, hermanos, hacia la perfección, nos enfrentamos a nosotros mismos, ¿sí? Nosotros somos nuestros propios enemigos y nos encontramos luchando contra nosotros mismos. Hay reyes que dominan nuestra vida y son reyes que debemos de conquistar y debemos de aniquilar, hermanos, debemos de matar. Recordemos la caminata del pueblo de Israel y a todos los reyes que tuvo que conquistar, tuvo que enfrentarse, ¿verdad? Conforme iban avanzando, tenían que luchar y tenían que dominar el reino que estaba ocupando la tierra que el Señor les había prometido. Entonces, también nosotros, hermanos, tenemos que luchar contra esos reyes que hay en nuestro corazón, porque muchas veces ni nos damos cuenta de con quién vamos a enfrentarnos y con quién vamos a luchar si no tenemos el conocimiento. Si no tenemos el conocimiento de quién nos estamos enfrentando, pues lógicamente que nunca vamos a poder salir adelante. ¿Sí? Hay un libro que se llama El viaje de Israel, el cual nos habla de todos esos reyes que hay en nuestro corazón. Y voy a leer, traje el libro, voy a leer esta parte del libro en donde se habla de estos reyes que hay en el corazón del hombre. Esto está tomado de la predicación de un reverendo, ¿sí? Lógicamente una predicación inspirada por el Espíritu Santo, hermanos. Y dice que hay 31 reyes, hay 31 reyes en nuestro corazón que debemos de conquistar, debemos de aniquilar. Dice que el primer rey es el rey obstinación. Y esto se trata de alguien que determina, dice, su propio curso de acción. Muchos cristianos toman sus propias decisiones, sus elecciones, en lugar de preguntarle a Dios cuál es la voluntad de Él. Sino que le dicen al Señor, yo tengo estos planes, y le piden que Él los bendiga. ¿Sí? Este es un rey. El otro rey se llama autocomplacencia, que es alimentar su propio ego.
Dice que la autocomplacencia nos hace que nos enfoquemos en nosotros mismos, ¿sí? El tema favorito de esta clase de personas dice que es la que monopoliza conversaciones hablando de sí misma, de sus experiencias, de sus logros, y yo hice esto, y yo hice el otro, ¿sí? Y la palabra de Dios dice, alábate el extraño, y no tu propia boca. ¿Sí? También tenemos al rey egoísta, el rey egoísmo. Es de las personas que dicen que hay en esto para mí, ¿qué provecho saco de esto? El verdadero amor considera las necesidades de los demás. Como el apóstol Pablo dijo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Él está hablando de Timoteo, ¿sí? También tenemos al rey autosatisfacción. Este rey es el rey de la pasividad. Dice, yo estoy bien y no tengo por qué cambiar. Las personas que están satisfechas con su condición espiritual son las personas que dejan de crecer. El apóstol Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El rey autoglorificación es la vanagloria, el alardear, dice el pavonearse, ¿sí? Gálatas 5:26, no vayan, yo lo leo aquí, dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y Filipenses dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice aquí el libro que toda vanagloria es jactancia y exhibición de que tenemos un rey dentro de nosotros, un rey que debe ser quitado de nuestro corazón. También tenemos el rey, excesiva confianza en uno mismo. Dice que son estos hombres que confían en la carne, confían en la fuerza humana. Y dice que este es un rey que está muy arraigado en las personas, ¿sí? Se maneja según sus propios razonamientos y sus juicios. Piensa que no necesita de nadie porque sabe lo que hace. Y dice, todo lo tengo bajo control. Y yo puedo solucionar mis problemas. Y todo lo hago por mi esfuerzo propio. Y él piensa que tiene todas las respuestas en su mano. Y esto es lo opuesto a declarar dependencia de Jesús. Jesús declaró la dependencia de su Padre cuando dijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y también dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Hay otro rey que se llama falta de seguridad en sí mismo. Y dice que esto causa esclavitud y preocupación. Estas personas dice que estudian cuidadosamente cada gesto, cada mirada y la palabra que están hablando las personas, y aunque no están hablando de él, dice, no, pues están hablando de mí. Entonces se hace prisionero, dice, de sus propias imaginaciones, siendo que
El Señor nos ha hecho libres aún de esta falta de seguridad. También tenemos al rey engreimiento o presumido, ¿verdad? Dice que este rey nos da una visión distorsionada de la importancia o grandeza de uno mismo. Dice que son personas que tienen su ego inflado y se enojan cuando pasan por alto su importancia o su grandeza. Dice que muchos creyentes que han recibido el conocimiento y formación durante unos cuantos años creen que ya saben más que sus maestros y que sus pastores. Y algunos dice que llegan a caer en el engaño de creer que son mensajeros especiales de Dios enviados para corregir a los líderes. También tenemos el rey menosprecio de sí mismo, la descalificación constante de uno mismo. Esto se trata de una preocupación con el que el yo no nos deja enfocarnos en Dios. El libro de Filemón nos exhorta a conocer todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús. Entonces lo que debemos hacer es dar crédito al Espíritu Santo por todas las cosas buenas que ha hecho en nuestra vida. Rey autovindicación, la defensa de los propios derechos y la defensa de su posición. Dice que autovindicación. Este rey dice que prefiere morir antes de ceder o de dar un paso hacia atrás. ¿Sí? No está convencido de lo que dice la palabra de poner la otra mejilla. ¿Sí? Como hay alguien me dijo, digo, ¿qué pasa si te doy una cachetada? Pues yo te la regreso. Pero no se refiere en sí a eso, ¿no? Sino puede ser una ofensa de que sepas perdonar al que te ofende. Entonces no está convencido que debemos de poner otra mejilla, que esta palabra se aplique actualmente, ¿verdad? Pero en Mateo 16:24 Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Entonces, hermanos, el concepto central de la encarnación de Cristo es renunciar a nuestros derechos como Él renunció a los suyos también. Amén. El rey, hipersensibilidad. El rey es demasiado